Guille, dirígenos en oración para la palabra de Dios. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor, que todos la tenemos. Te pedimos que la guardes en nuestro corazón, que la podamos poner en acción. Bendice, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 3 fue nuestra lectura y quiero terminar esta serie de mensajes. El próximo mes estaremos hablando del contentamiento. Todo el mes de marzo hablaremos del contentamiento. Y nuestra base será la carta de Pablo a los Filipenses, porque es la carta del gozo. Pablo escribe desde la cárcel y él está contento de saber de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Eso es para el próximo mes. Pero hoy vamos a cerrar con allí en Efesios capítulo 3, versículos 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Observe por favor el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. Subraye por favor en su Biblia el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, Primera de Juan, abra su Biblia y subraye ese versículo. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor que Dios tiene para con nosotros. Subraye eso, por favor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ponga ahí al lado de ese versículo, amor ágape, el amor sacrificial. De ese amor está hablando la palabra. No está hablando del amor eros, no está hablando del amor fileo, está hablando del amor sacrificial. El que permanece en Dios y Dios en él, ese va a permanecer en el amor de Dios, en el amor sacrificial. Esa persona no va a estar esperando simplemente que lo amen, que lo atiendan, que le llamen, que lo busquen. Esa persona va a ser demostrativo en esta clase de amor. En 1 Juan 4:16 nos damos cuenta cuán poco sabemos acerca de vivir y caminar. Ponga esas dos palabras, vivir y caminar en el amor de Dios. Vivir y caminar en el amor de Dios. Juan escribió, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan, el apóstol Juan, mire lo que dice el apóstol Juan en su primer capítulo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Juan está diciendo, yo vi a Jesús, yo palpé a Jesús, yo contemplé sus milagros, yo vi cuando Jesús sanó, le dio vista a los ciegos, yo vi a Jesús cuando se acercaba a los leprosos y los limpiaba. ¿Qué clase de amor era esta? Era un amor sacrificial. ¿Cuántas oportunidades tuvimos de ir a un hospital, no un hospital privado, porque generalmente los hospitales privados, que cuestan muchísimo dinero estar en esos lugares, sino a un hospital público, un hospital del Estado, un hospital donde tú hueles realmente la muerte? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a un enfermo, de tocar a un enfermo, de estar con las personas, de ver allí en esas camas que están simplemente con una tipo cortina que es
transparente, que se ve, que se escuchan los gemidos, que se escuchan, ¿verdad? El dolor y la muerte está ahí, al lado de las camas, está allí caminando la muerte por esos pasillos. ¿Cuántos hemos tenido esa oportunidad? No levanten su mano, simplemente estoy haciendo una reflexión con ustedes. ¿Cuántos nos hemos entrado a un hospital de enfermos de SIDA, por ejemplo? ¿Cuántos hemos ido a un leprosario, por ejemplo? ¿Cuántos nos hemos compadecido cuando hay un ciego, una persona ciega, de los que piden en las calles, que tú ves realmente que son ciegos, no de esos que trabajan de ciego? ¿Cuántos nos hemos compadecido de ellos y no solamente le hemos dado un pan, una moneda, un billete, sino que le hemos predicado el Evangelio? Porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús lo que hacía era acercarse a las personas, como Él era el Hijo de Dios, como era el Mesías, tenía las credenciales para sanar, tenía las credenciales para liberar, levantar a los muertos, liberar a los oprimidos por el diablo, tenía las credenciales como Mesías para quitarle, ¿verdad?, esa ceguera y devolverle la vida. A un paralítico no le dejaba medio sano, lo sanaba completamente. Ese era nuestro Señor. Y Juan dice, nosotros, porque él habla de nosotros, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la vida la hemos visto. Nosotros testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién? En la persona de Cristo. Entonces yo quiero que en este mensaje que podamos transitar y caminar juntos para que seamos perfeccionados en el amor de Dios. Juan fue perfeccionado en el amor de Dios, por eso él escribe acerca del amor ágape, del amor que lo impulsa a él a predicar el Evangelio. ¿Usted sabe cómo terminó la vida Juan? ¿Dónde terminó su vida? Terminó en una isla que se llama Patmos. A él, por causa de Cristo, lo metieron en una olla de aceite hirviendo y fue exiliado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, él recibió lo que es la revelación del Apocalipsis. Fue de los discípulos que murió de viejo. Los demás murieron como mártires. Amado, Juan, este apóstol, experimentó el amor de Dios y fue perfeccionado en ese amor. Él dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mire lo que dice, permanece en amor. Observe Juan, por favor, allí mismo en capítulo 4, en el versículo 18. Déjeme transitarle por algunos versículos para que entendamos esta perfección del amor de Dios. Mire el versículo 18, dice, en el amor no hay temor. Mire bien, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo quiero hablarte en este día de la perfección del amor. Nosotros tenemos que ser perfeccionados en esta clase de amor. ¿Tú permaneces en el amor? Hay algunos cristianos que permanecen en el temor. Por eso Juan habla aquí del temor. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía a las personas, no temáis? ¿Se acuerdan? No temáis. No temáis, manada pequeña, le decía. Las personas se asustaban, las ovejas nos asustamos de la nada. Nos comparó el Señor con las ovejas porque son los animales más asustadizos, más inútiles, indefensos. Fíjese con qué animal nos comparó el Señor. Ustedes son mis ovejas oyen mi voz, no tienen que temer, no teman, dice el Señor. Porque el perfecto amor, porque aquella persona que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros no tenemos que vivir con temor. Nosotros tenemos que vivir en el amor y ser perfeccionados en este amor. La mayoría de los cristianos
saben del amor de Dios solo teológicamente, porque han tomado una clase, porque han un diplomado, lo que sea, y la clase va a ser el amor de Dios. Han aprendido en las Escrituras sobre el amor y han oído prédicas y aún así su comprensión del amor de Dios es limitada. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tuvimos un papá o una mamá que nos abrazaba, que nos cobijaba cuando teníamos miedos en las noches, por ejemplo, y nos tapábamos pensando, ¿verdad?, que el monstruo se iría si nos tapábamos la cabeza, ¿verdad? Prendíamos las luces y no las apagábamos cuando nos íbamos a dormir. Ya luego mamá venía y apagaba la luz. El amor de Dios echa fuera el temor. Decimos que creemos que Dios nos ama y que ama al mundo y a los perdidos, pero es una fe abstracta. No muchos cristianos pueden decir con autoridad, yo sé que Jesús me ama porque tengo una comprensión, ponga la palabra comprensión de lo que es su amor. ¿Comprendes el amor de Dios? ¿Fuiste abandonado? ¿Te sentiste abandonado por tu papá? ¿Te sentiste abandonado por tu familia? ¿Qué pasa con aquellos huérfanos? ¿Sabe cuántos huérfanos, niños huérfanos ahora en este momento hay en Turquía, en Siria? Te hago una pregunta, los padres quedaron sepultados ahí, la gran mayoría de los rescatistas rescataron niños, ¿sabes eso? Niños. ¿Quién los va a amar a esos niños? ¿Quién los va a rescatar? El Señor es padre de huérfanos. El Señor va a rescatar a esos niños. Estoy seguro que muchos rescatistas tendrán compasión, quizás son de familia cristiana y van a ir y van a rescatar a esos niños y le van a dar un hogar y una familia, porque el Señor ama a los niños. Ese es el amor de Dios. Hay testimonios de mujeres, de varones, hombres, hijos de Dios, hijas de Dios hoy que están sirviendo, que fueron huérfanos, que sus padres los abandonaron, que se murieron en accidentes y quedaron ahí solos y después fueron a vivir con sus parientes y los parientes le hacían mala cara y ellos crecieron con ese sentimiento de abandono, pero Dios los rescató. Dios pone personas, siempre Dios pone personas para que nos amen y nos muestran el verdadero amor, el amor sacrificial. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón en cuanto a esta clase de amor? ¿Estás siendo perfeccionado o vives en una cárcel de culpa, de amargura, etcétera? Lo veremos en unos momentos. No muchos cristianos entonces pueden tener una comprensión del amor de Dios. Lo hemos percibido, vivimos en Él. Él es el fundamento de nuestro diario caminar. ¿Puedes decir eso? El amor de Dios es el fundamento de mi diario caminar. Yo no ando con corajes, yo no ando con broncas con los demás, yo no estoy peleado con fulano, mengano, perengano. He dejado esa causa delante del Señor. Yo estoy orando por mis enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo el Señor. ¿Te das cuenta? Siendo perfeccionados en el amor. No tengo problema, ¿verdad? Dice, en lo que a mí respecta, dice Pablo, en lo que a ustedes respecta, estén en, ¿qué dice? En paz con todos los hombres. La vida de la mayoría de los cristianos, sin embargo, no es una vida, ¿verdad?, de andar y de crecer en el amor de Dios. Están estancados, en vez de eso viven bajo una nube de culpa, de temor y de condenación. Primera de Juan 4:18, ya lo leímos. En el amor, es decir, en el amor ágape, no hay temor. En el amor sacrificial no hay temor. En el amor de Dios no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos de nosotros, verdad, todavía no hemos confesado algún pecado? Guardamos secretos, guardamos pecados, y esos pecados que no hemos guardado, que hemos guardado y no lo hemos confesado, traen temor a nuestra vida. Tememos a ser descubiertos, tememos a que el Señor no nos bendiga, porque hay una traba. En el perfecto amor echa fuera el temor. Debemos ir a la cruz, porque la cruz es la muestra más clara del amor de Dios, es la evidencia más clara del amor sacrificial. Aquel que nunca le hizo mal a nadie estaba muriendo por nosotros los pecadores. Y ahí Él estaba orando
por nosotros, estaba perdonando a los que le ofendieron. Señor, dice el Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros sí sabemos lo que hacemos. Vaya a la segunda parte del boletín. Y Pablo dice en Efesios, y andad en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor, ¿te das cuenta? La perfección del amor es andar en Él, caminar en Él, andar en amor. El apóstol instó a los efesios, Jesús de verdad, amados hermanos, nos ama, nos ama. Así que dice, caminen como uno que es amado grandemente por Dios. ¿Cómo camina una persona que se siente amada? Dígame, la primera característica de una persona que se siente amada, ¿cómo es su caminar? ¿Es un caminar cómo? Seguro, erguido, seguro. Imagínese esa mujer que estaba con la joroba. Ella no podía mirar hacia adelante. Ella no podía hacer planes. El mundo hace eso, el pecado hace eso, nos encorva. La enseñanza de la Escritura, cuando el Señor sana una encorvada, es para que tú y yo entendamos que el Señor nos quiere levantar, nos quiere hacer erguir, nos quiere hacer mirar para adelante, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Cuando tenemos el amor de Dios, nos damos cuenta que podemos estar seguros, amados, caminar seguros. Y crecemos con nuestros traumas y crecemos con nuestras, cojeando, ¿verdad? Porque seguimos cargando todo lo que nos enseñaron. Entonces cuando nos enfrentamos al Señor, como lo hizo Juan, decimos, yo conozco esta clase de amor que es un amor especial. Y después Juan en su primera carta dice, estas cosas que yo les escribo es para que ustedes tengan gozo, alegría. Así que cuando nosotros somos perfeccionados en el amor de Dios, nosotros caminamos seguros, erguidos, caminamos con gozo. Tenemos una eternidad segura. Le conté de ese joven que no quería que yo le mencionara acerca de la muerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él decía, no, por favor, yo no acepto esta realidad de la muerte. Yo no sé qué haría si uno de mis hijos muriera. No sé qué haría si mi esposa muriera. No sé, ¿se da cuenta? El amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos que aprender a cambiar el cansancio de la vida. Subraye cansancio de la vida. Cambiar el cansancio de la vida de temor, de culpa, de condenación, de confusión e indignidad por una vida de descanso. Ponga una vida de descanso en el amor de Dios. Una vida de descanso. ¿Descansamos en el amor de Dios? ¿Cómo ha sido nuestro, vamos a ponerlo de esta manera, cómo ha sido nuestro descanso físico en estos últimos meses? A ver, quiero ver sus caras. ¿Cómo ha sido el descanso físico de ustedes en este mes, en estos meses pasados? Ahora pregúntenme a mí, pastor, ¿has descansado físicamente? No. ¿Por qué no cambiamos el cansancio de la vida, de temor, de culpa? Subraye eso, piense en esto, piense en estas palabras. Cada palabra tiene una intención. Temor, culpa, condenación, confusión e indignidad por una vida de descanso en el amor de Dios. Nosotros tenemos que aprender a entrar en el reposo. ¿Vieron que la iglesia adventista habla del sábado como el día de descanso, verdad? El día de reposo. Escuche, no es un día, es una persona. Anote eso, no es un día, es una persona. Cristo es el descanso para nosotros, Cristo es el lugar de reposo para nosotros. ¿Ha oído hablar que Cristo es la ciudad de nuestro refugio? ¿Ha oído hablar de eso? Lo hablaremos, lo explicaré más adelante. Pero Cristo es nuestro descanso, amados. Tenemos que
tenemos que ser perfeccionados en esta clase de amor para que tengamos descanso, para que no vivamos en temor, en culpa, en condenación, en confusión. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestra casa, cuando hay un problema, queremos echarle la culpa al otro? Bueno, esto es un problema desde el Edén, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿quién dijo eso? Adán. ¿Y Eva qué dijo? La serpiente me engañó y entonces yo comí. ¿Te das cuenta? Adán, la mujer que tú me diste. Es decir, Señor, la mujer que tú me diste, tú eres el problema, tú tuviste la culpa. En el amor, en el perfecto amor, todas esas cuestiones de culpa, de confusión, de sentirnos no dignos, de sentirnos que estamos, ¿verdad?, en condenación, en confusión, todo eso se desvanece porque estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. No pierda el hilo, escuche, no pierda el hilo. Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en culpa y condenación. Ponga esas dos palabras. Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en culpa ni en condenación. Mire lo que dice la Escritura, Juan 5:24. ¿Quién escribe? Juan, otra vez. ¿Se da cuenta este hombre cómo, no se olviden que era el discípulo qué? Amado, el discípulo amado. Escúchame bien, él se sentaba ahí al lado del Señor. Él comía del mismo plato del Señor. Tú no dejas que cualquier persona coma de tu plato. Entonces, de los 12 discípulos, Juan era uno de aquellos que amaba al Señor profundamente, que estaba cerca del Señor. ¿Quieres ser perfeccionado en el amor de Dios? ¿Quieres vivir libre de culpa, libre de condenación, sentirte, ¿verdad?, una persona erguida, valiente en este mundo difícil, duro? Experimenta a Cristo, experimenta su amor todos los días. Vive en ese amor, crece en ese amor. Olvida ya el mal que te hicieron. Por eso el Señor dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora, esto no es fácil porque, te repito, es un amor sacrificial. Es ir en contra de lo que tu carne quiere aplastar al otro, tu carne quiere que el otro, ¿verdad?, sufra más de lo que tú sufriste. Y tenemos esos sentimientos de violencia y de venganza interna. Separados del Señor podemos llegar a ser asesinos, podemos llegar a ser, ¿verdad?, personas mentirosas, podemos llegar a estafar, podemos llegar a hacerle daño a otra persona. Lejos del Señor, nada podemos hacer, nada. Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, mire bien, el que oye mi palabra, ponga eso primeramente ahí, subraye. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Oír la palabra, en primer lugar. Luego, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay un significado también de la palabra condenación que es ira. Ira, la ira de Dios. La ira de Dios está preparada para quienes, amados hermanos. ¿Para quiénes? Para aquellos que rechazaron el Evangelio. Una y otra vez les hablaste de Cristo. Y el Señor tiene paciencia, y el Señor es de larga paciencia, es clemente y es misericordioso. Y tú sigues hablándole del amor de Dios y no quieren, y te estás dando por vencido y ya no quieres hablarle. El Señor te dice, sigue hablándole. El Señor te dice, como a Jonás, ve a Nínive, a los que mataron a tu pueblo, ve y háblales. Y Jonás dice, no, me voy a otro lado, no quiero. Y el Señor dice, ok, está bien. No te olvides que eres un profeta y que yo te escogí como profeta y yo voy a hacer que tú cumplas los planes, quieras o no quieras. Los planes míos, dice el Señor. Así que el Señor permite que Jonás vaya para otro lado y él prepara un gran pez. Y Jonás prefiere morirse en el mar y él no se da cuenta que el Señor es quien prepara todo. Escucha esto, el Señor es quien prepara todo. Dice la palabra que Él preparó al pez.
Así que si tú no quieres ser perfeccionado en este amor, el Señor va a preparar pruebas para tu vida, duras pruebas para perfeccionarte en ese amor. Voy a repetirlo. Si tú no quieres ser perfeccionado en el amor de Dios, porque que Dios lo envíe a Jonás a Nínive era el amor de Dios. La compasión es una característica del amor. Dice Dios, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Piedad, compasión de Nínive, que hay 120,000 personas. Y escuche, paréntesis, había animales, el Señor recuerda a los animales, a su creación. ¿No tendré yo compasión de Nínive, una ciudad de 120,000 almas que no saben distinguir el bien del mal? ¿No tendré yo compasión de ustedes? Yo quiero usarte a ti, Jonás, para que tú vayas y le hables de mi amor a ellos. Entonces cuando Jonás no quiere ir, el Señor tiene que probarlo, tiene que hundirlo. Dios tiene que quebrantar nuestros corazones tan duros para perfeccionarnos en el amor. Escucha, ¿a quién no puedes perdonar? ¿Quién se ha trabado aquí en tu garganta y cuando te hablan de él casi te sale aquí como un erupto, ¿verdad? Y Dios quiere perfeccionarnos. Entonces va a poner pruebas duras en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar, para que seamos perfeccionados en ese amor, porque Él ya nos libró de la condenación, de la ira. Jesús está diciendo que no vamos a ir a un juicio de condenación, ya fuimos liberados de eso. Entonces toda culpa y toda condenación son claramente ¿de quién? Del diablo, y el que practica el pecado está enredado en los lazos del diablo. Tenemos que ser liberados para experimentar el amor de Dios, la perfección del amor de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, de los que estamos aquí, estamos con lazos del enemigo? Escucha, los lazos del enemigo. Déjenme mostrarte allí en 1 de Juan 3:8. Mire lo que dice. 1 de Juan 3:8. ¿Lo tienen? Ahí nomás. Estamos dando vueltas en esos pasajes. 3:8. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mire, es decir, una persona cuando tiene a Cristo Jesús como su Salvador personal, esa persona ya no va a practicar el pecado. Ya se acabó, ya crucifica su carne, ya dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Déjeme decirle esta frase que hace unos días el Señor me dio en mi corazón este pensamiento. Escuche, no hay lugar más seguro que estar crucificados con Cristo. No hay lugar más seguro que estar todos los días crucificado con Cristo. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué usted y yo muchas veces estamos en esos lazos del enemigo, lazos de culpa? Y esos lazos se los queremos poner a nuestros enemigos, entre comillas lo pongo, enemigos. No deberíamos tener enemigos en nuestra mente, los tenemos sí, pero debemos orar por ellos. Y si hay enemigos, pues son enemigos de la cruz primeramente. El lugar más seguro es estar con Cristo crucificado. Ahí ya no vives tú, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, fíjese bien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda culpa y condenación. Primera de Juan 3:8, ahí lo acabamos de leer. El que practica el pecado es del diablo. O sea que si usted y yo estamos insistiendo en juzgar a los demás, si estamos insistiendo en hablar mal de aquel que nos cae mal, si estamos metiéndole culpa, si estamos, no soltándolos y poniéndolos delante del Señor, que el Señor haga su voluntad, usted y yo estamos practicando este pecado que al diablo le encanta, meter culpa. ¿Sabe lo que hacía el diablo? Dice en Apocalipsis,
Todas las veces que podía entraba allá porque tiene acceso al trono de Dios. Tiene acceso. Y dice, de noche y de día acusaba a los hijos de Dios. Acusaba. ¿Se acuerda cuando Job, la historia de Job? ¿De dónde viene Satanás? ¿Y qué dijo el diablo? De rodear la tierra y andar por ella. Y después Pedro dice en su segunda carta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él anda haciendo eso con sus demonios, seguramente cuando tú y yo cometemos algún pecado, porque lo cometemos, porque el Señor todavía está perfeccionándonos mientras estamos en esta tierra, ¿sabe lo que hace el enemigo? Va y dice, mira a tu hijo, mira a tu hijo. Acaba de caer en ese pecado. No era que muy santito, no era que muy creyente el muchacho o la chica. Eso hace Satanás. Pero el Señor dice que aparece, versículo 8, 3:8 de 1 de Juan, el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Deshacer. Así que toda culpa, toda condenación es deshecha por el Señor. Él nos arrebató del mismo lago de fuego, amados hermanos. ¿Dónde está eso, pastor? Judas 23. Mire lo que dice ahí en Judas 22 y 23. ¿Lo tienen? Judas, apóstol. ¿Lo tienen? Capítulo 1. Tiene un solo capítulo. Y dice allí, en el versículo 22 y 23, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire el mandato de Judas. Judas dice que nosotros tenemos que conservarnos en el amor de Dios. Mire el 21, conservaos en el amor de Dios. Mire bien, conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el versículo 20, pero vosotros, amados, mire cómo se expresa un discípulo del Señor, amados. A ver, tú, muchacho, ¿cuándo vas a cambiar? A ver, tú, cristiano, ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? O sea, la misericordia del Señor, las oportunidades del Señor, la misericordia es el Hesed de Dios. Esa es la palabra hebrea, Hesed de Dios. Es el amor leal de Dios para con nosotros. Esa clase de amor tenemos que tener, amados. Por eso dice, conservaos en el amor. Cuando nosotros queremos conservar algo, ¿verdad? Lo guardamos. La sal, por ejemplo, conserva, ¿verdad?, el alimento. El frío conserva el alimento, etc. Conservaos, refúgiate en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está el amor leal, el amor sacrificial, para que no saquemos de nuestro corazón toda la locura en la cual antes andábamos. ¿Qué teníamos antes en nuestro corazón? Teníamos odio, teníamos rencor. Pablo dice que teníamos mentiras, por eso dice desechen la mentira. Dice que antes, dice el que hurtaba ya no hurte más, ahora trabajen con sus manos para que puedan progresar y compartir con los necesitados. ¿Te das cuenta cómo es un cambio de ropa? Pablo a los colosenses le dice vestíos del nuevo hombre según Cristo Jesús. Y Judas dice, conservaos, mire, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La santísima fe. Nosotros, ¿cómo estamos tratando a la iglesia del Señor? La estamos cuidando, estamos siendo responsables, estamos siendo fervientes con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros, no es el edificio, somos nosotros. ¿Estamos viniendo con una actitud correcta a la iglesia del Señor, a la casa del Señor? Quiero exhortarles a todos a llegar temprano, amados. A llegar antes de las 11 de la mañana. Ese es el respeto que usted le da al Señor llegando tarde.
a la casa del Señor? Estoy seguro que si hoy tiene un viaje, usted va a estar 2 horas antes, si usted tiene que viajar de viaje internacional. Usted va a llegar 2 horas antes. Si usted no llega 2 horas antes, usted puede ir a quejarse y usted no va a viajar. Espero que no llegue tarde cuando venga el rapto, ¿eh? Porque se queda. Amados, amor es siempre pensar en las necesidades del otro, es siempre dar, es siempre estar trabajando en nuestro corazón egoísta para aplastar esa carne y para vivir en el amor de Dios, conservados en el amor, perfeccionarse en el amor, orando en el Espíritu Santo. Mire qué impresionante, orando en el Espíritu Santo. Sus oraciones son en el Espíritu Santo, es decir, las peticiones suyas son lo que el Espíritu Santo le está diciendo que pida, o usted pide nomás por pedir. Haga una lista de oración, así, de primera intención, y vea cuántas cosas usted pide por los demás. Generalmente nuestras oraciones se tratan de: Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Señor, esto, me. En lugar de estar orando por los demás, sacrifique su carne, sacrifique inclusive dice, aunque amándoos más, dice Pablo, sea amado menos. Aunque el otro no lo ame, usted ame. Aunque el otro no lo perdone, usted perdone. Aunque el otro no lo visite, usted visite. Aunque el otro no lo llame, usted llámele. Esa es la perfección del amor. Y Juan dice, yo conozco esa clase de amor. Yo vi al Señor que nos decía, vámonos ahora a Samaria, vámonos ahora allá a Capernaum, vámonos ahora allá a Betania, vámonos. Y el Señor los ponía a los discípulos, a los 12, en esta clase de amor, para ir y pensar en los demás. Señor, no vayas, ese lugar es de los leprosos, te vas a contagiar, tápate mejor para que la respiración, ¿verdad?, no entre el virus. Y el Señor dice, pero si yo vine a buscar a los perdidos, yo vine a sanar a los sanos, no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Y si miramos a nuestro alrededor, quizás hay mucha enfermedad a nuestro alrededor. Tenemos que ir y tenemos que exponernos nuestra vida para ser perfeccionados en este amor, en esta clase de amor. Mire Romanos 8.1, ¿lo tiene? Romanos 8.1. Hechos Romanos 8.1. Guarde ahí Judas 20 al 23, por favor, que no lo pusimos en el boletín, pero guárdelo, escríbalo. Romanos 8.1 dice la palabra del Señor. Ahora pues, sobre ninguna, hágale un redondo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso significa que los que andan, que son cristianos y andan en la carne, hay condenaciones internas, no la condenación de juicio y de ira, porque esa ya nos libró el Señor. Ya no tenemos por qué temer al futuro. Fuimos liberados de esa condenación eterna. Pero hay una condenación interna que viene a tu cabeza, tu conciencia, tu espíritu, tu carne y hasta tus huesos se pueden enfermar y hasta pueden venir complicaciones de salud cuando nosotros andamos con culpa, con temor, con miedos, con falta de perdón. Tus huesos se secan por dentro, tu corazón está marchito, no hay un florecimiento del fruto del Espíritu en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay condenación en ti. Siempre estás juzgando, siempre estás mirando, la iglesia de Cristo, amados, la iglesia del Señor, Él la tiene en el hueco de su mano. Nosotros somos la iglesia del Señor. Él está perfeccionándonos, escucha bien, está perfeccionando. Mire lo que le dijo el Señor a Pedro, tú eres Simón. Escucha esto, tú eres Simón, le dijo.
Yo sé quién eres tú. Eres un pescador, eres brusco, eres mal hablado, eres muchas veces traicionero. Tú eres Simón. Pero mire lo que le dice. Tú, ¿qué le dice? El que le entienda. Tú serás Pedro. Tú eres Simón, tú serás Pedro. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo tengo una obra para hacer en ti. Tú eres. Dios conoce quiénes somos, pero Él está haciendo una obra. Tú serás. Por eso nosotros tenemos que darle oportunidades a las personas, como el Señor nos ha dado oportunidad a nosotros. Por eso nosotros tenemos que lanzar a nuestros hijos como saetas, ¿verdad? En la aljaba, en el arco del valiente. Los lanzas y crees en Dios, crees que Dios va a hacer una obra en tus hijos. No les dices que son unos inútiles, unos mal de esto y mal de aquellos. Mejor la dejamos ahí. Crees en la obra de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en ti? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu esposo? Y todavía lo criticas y todavía estás ahí todos los días recordándole lo que hizo, lo que no hizo, lo que pudo haber hecho. ¿Sabes qué? Deja que Dios haga la obra. Salte del camino y deja que Dios haga la obra. En tu familia, en tu esposo, en tu esposa. Solamente Él lo puede hacer. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Vive como una persona libre. Perfecciónate en este amor, en esta clase de amor. Número 2, muy lento. El amor de Dios por nosotros tiene que ver con sus tesoros. Ponga la palabra tesoros en gloria. Sus tesoros. Mire lo que dice Efesios 3, 17 al 19, lo leímos hace rato, ¿verdad? Simplemente lo repasamos un poquito. Dice Efesios 3, del 17 al 19, dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, mire eso, cimentados en amor. Los constructores, los que saben de este asunto de la construcción, saben lo que es cimentar. Cimentar, mire, tenemos que cimentarnos, arraigarnos y cimentarnos en el amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire lo que Pablo estaba diciendo. Escuchen, este hombre que subió hasta el tercer cielo, que estuvo ni más ni menos allí la visión de Cristo, cosa que ojo no vio jamás. El apóstol Pablo lo vio. Y cuando despertó, cuando bajó de ese tercer cielo, el Señor le dio un aguijón en la carne para que no se exaltase de manera alguna. Ahí confirma lo que te estoy diciendo. No creas que ya el Señor terminó contigo, no creas que el Señor terminó con Guille, no creas que el Señor terminó con Regina o con Juan o con mi hermana Pina. El Señor sigue trabajando en mí, en ti, todos los días. Y si en algo te exaltas, el Señor te va a poner un aguijón en tu carne para quebrantarte, porque Él quiere que te perfecciones en su amor. Que seas más dócil, que seas más paciente, que seas más amoroso, que seas más compasivo. Él va a perfeccionarnos en esta clase de amor. En otras palabras, el conocimiento del amor de Dios por nosotros es la verdad fundamental. Ponga la palabra verdad fundamental. Verdad fundamental. Conocer esta clase de amor. Yo lo vi, dijo el apóstol Juan, yo lo palpé, yo sé quién es Jesús, yo dormí ahí, Él no tenía dónde recostar su cabeza, sin embargo nunca se estaba quejando. Las mujeres, dice que sustentaban el ministerio del Señor, mujeres ricas, sustentaban el ministerio del Señor. La obra del Señor se hace con el sustento de la iglesia, amados hermanos. Si usted no está dando lo que es de Dios, usted está robándole a Dios.
Usted está dando las migajas, las limosnas. Usted y yo tenemos que darle al Señor lo que es del Señor para sustentar su iglesia. Así como aquellas mujeres que daban todo. Así como aquel hombre, José de Arimatea, que le dio al Señor, le prestó al Señor un sepulcro. Y qué bueno que fue prestado, porque el tercer día el Señor ya no lo necesitó. El Señor nunca se va a quedar, escucha esto, nunca te va a deber nada el Señor. El Señor no te debe nada. Nosotros somos deudores del Señor. Y cuando recordamos su amor, la deuda más grande que tenemos con Él es el perdón de todos nuestros pecados. Ahora ya no tenemos que hacer obras para ganarnos ese amor. Él ya la hizo toda. Él simplemente dice, vive libre, vive como un hijo libre, pero perfecciónate en mi amor, perfecciónate en mi amor. Amén. Fíjese bien, el temor de Dios se construye, ponga la palabra temor de Dios, se construye, un temor santo. Usted no tiene que vivir con culpa, usted tiene que vivir con temor de Dios. ¿Entiende eso? El amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Pero hay un temor que sí tenemos que tener, que es el temor de Dios. ¿Escuchó eso? Temor de Dios. No porque vivamos en el amor de Dios y porque disfrutemos de ese amor, ahora tenemos vía libre para vivir como queremos. Tenemos que tener temor de Dios. Por eso le hablaba recién del respeto a la iglesia del Señor. Por eso hablaba recién de que usted aquí en este lugar es un lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque está la presencia del Señor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Moisés? Quita tu calzado. Porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Sabe que este lugar se convierte en santo y hay que tener reverencia a este lugar. No por las paredes, sino porque el Señor está aquí con nosotros. Usted está masticando chicle ahí agarrando así el chicle, pegándolo. ¿Sabe cuántas veces yo he encontrado chicles debajo de las sillas? ¿Sabe cuántas veces he encontrado boletines tirados con los sobres en el baño? Falta de respeto, falta de amor. Usted no tiene amor, entonces si usted está haciendo eso, usted no tiene amor por Dios. Usted no tiene temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios es un temor reverente. No es un pavor de que Él está listo para golpearnos. No se trata de eso. O ese es el temor que tienen sus hijos en su casa de usted, que usted los va a golpear, le va a dar cachetazos en la cara. ¿Usted hace eso con sus hijos? Esas manos que son para acariciar, esas manos que son para abrazar, esas manos cachetazos en la cara, en cualquier parte del cuerpo. Usted y yo tenemos que ser demostrativos del amor de Dios. Él dice que ponía a los niños en sus piernas, los abrazaba, tocaba a las personas, se compadecía, lloraba. Mujer, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí el agua y yo te la daría y sería agua de vida eterna. ¿Te das cuenta de la clase de amor? Mujer, yo sé quién eres, yo sé que tuviste 5 maridos y el que tienes no es tu marido, pero yo no vine para juzgarte, yo vine para mostrarte el camino de la libertad. Y aquella mujer, cuando le empezó a hablar de sus esposos y de quiénes eran, esa mujer dijo, me parece que eres profeta. Él simplemente era la esencia del amor. Dios mostró su amor para con nosotros y envió a su Hijo. Caminó entre las personas, mostrándonos amor. Cuando usted camina, cuando usted está usted no deja de ser cristiano cuando está en su trabajo, hermano. Usted no tiene que, ni yo, ni usted ni yo tenemos que estar siendo ásperos, locos, violentos cuando estamos fuera de la iglesia. Tenemos que ser ni más ni menos que una muestra exacta del amor de Dios en donde estemos. Nuestro cristianismo no termina ahora a la 1 de la tarde. Nuestro cristianismo sigue
toda la semana. Temor de su santidad. El Señor está en contra de aquellos que se rebelan contra Él. Hay de aquellos que aman la oscuridad más que la luz. Hay de aquellos, escuche, hay de aquellos que aman la oscuridad más que la luz. El Señor Jesús le dijo a Saulo, yo te liberé, Saulo, yo te saqué de las mismas garras del diablo y te voy a poner como luz para que vayas y abras los ojos de aquellos que están en oscuridad. ¿Se da cuenta? ¿Sabe lo que hizo el Señor antes de que Ananías orara por Saulo? Lo dejó, ¿qué? Ciego. Escuche, lo dejó ciego, ciego literalmente, hasta que un hermano en la fe, Ananías, oró por él. ¿Sabes algo? Necesitamos que hermanos oren por nosotros cuando nosotros estamos ciegos y no podemos ver realmente, o no queremos ver nuestras realidades. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Pedir oración. Pida oración, usted no puede solo, pida oración. Pida oración por su matrimonio, pida oración por sus... Ahorita que nos comentó Juan de Victoria, ¿te das cuenta? Oramos por ella y la oración del justo puede mucho, puede mucho. Y Dios hace milagros. Cuando usted está en oscuridad, a punto de tomar decisiones, o sabe ya que va a tomar esa decisión y esa decisión no es la que Dios quiere para su vida, amado, antes de tomar la decisión, ore, pida oración, dígale, ora por mí, me siento en una encrucijada, no sé qué hacer, ora por mí, por favor. Y Dios obrará y nos quitará, caerán esas escamas de nuestros ojos y podremos ver la voluntad de Dios. No seamos rebeldes, tengamos temor de Dios. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta? No permanezca en ese pecado que es un lazo del diablo. Experimente el amor de Dios, confiese su pecado y usted experimentará el amor y el perdón de Dios. Usted será libre. Hebreos 12:6, mire lo que dice la palabra del Señor. Tengo 5 minutos, ore por mí. Hebreos 12:6, mire lo que dice allí la palabra. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, al que, ¿quién dice? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es la clase de amor, esta es la esencia del amor, esta es la perfección del amor. Usted tiene que darse cuenta de que el Señor si lo ama, lo va a disciplinar, porque lo ama, lo va a disciplinar. Porque no quiere que usted permanezca en el pecado, practicando un pecado que ya debería haberlo dejado, escondiendo alguna cosa que usted ya debería haber renunciado. El Señor lo va a disciplinar, me va a disciplinar si yo insisto y persisto en algún pecado. Él dice, la palabra dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Primero dice, el que ama disciplina, ¿verdad? ¿Cómo lo siente eso, disciplina? Bueno, la disciplina, pero después dice, y azota. ¡Ay! Entonces, no llegue a la cuestión del azote. Mejor entendamos cuando el Señor le dice, como los papás y las mamás, ¿verdad? Una vez. Simón, Simón, le dijo el Señor. ¿Por qué dijo 2 veces? Simón, Simón. Muchas veces el Señor nos tiene que hablar 2 veces y escuchemos la voz de Dios. Hagamos caso a lo que Él nos pide. No podemos divorciar, ponga esa palabra, divorciar las provisiones de Dios de su amor. Cuando pensamos en las provisiones de Dios. No podemos divorciar las provisiones de Dios de su amor. Y cuando el Señor demora en esa puerta, abrir esa puerta que tanto anhelamos que se abra, es porque el Señor todavía está trabajando en tu corazón. El Señor quizás está, ¿verdad?, quebrantándote. No vaya a ser que esa provisión te exalte. Y no vaya a ser que ames más la provisión que al dador de la provisión. No vaya a ser que te olvides del Señor cuando el Señor te provee eso por lo cual orabas tanto. ¿Y qué tal si el Señor está trabajando en nuestro corazón
para prepararnos a la hora que Él nos da su provisión. Y esa provisión no nos queme. Y esa provisión, al contrario de ser un tropiezo, sea una bendición porque lo vamos a repartir a los demás. Esa es la clase de amor. Su amor por nosotros tiene que ver con las riquezas abundantes en gloria para nuestro uso. Todo lo que el Señor es, no se puede divorciar la provisión de Dios para nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios nos ha dado, amado hermano, para cada crisis nos ha dado su provisión. Él tiene algo. En cada crisis, amado hermano, en cada crisis, Él te va a mostrar quién es Él. Su provisión estará en las crisis de tu vida. A ver, ponele ahí al lado, abajito, ¿cómo se llama tu crisis en este momento? Él tiene una provisión para ti. Él tiene una provisión para ti. Para la crisis que vivió María y Marta con el fallecimiento de su hermano Lázaro, el Señor tenía una provisión. ¿Sabe cómo se llamó esa provisión? Resurrección. Esa fue la provisión de Dios para esa familia. Mostrarles a ellos que Él era la resurrección y la vida. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, Colosenses 1:19. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, no nos falta nada. Escuche una cosa, nada me falta si tengo a Cristo. Nada me falta. Todo lo que este mundo te quiere hacer creer es que tú estás incompleto, si no tienes tal cosa, si no vas por el nuevo carro, si no vas por la cosa esa que necesitas en tu casa. No sé si lo necesitas realmente. El enemigo dice, algo más te falta, algo más te falta, algo más te falta, algo más te falta. Y el Señor le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. María escogió la buena parte. Tenemos que aprender a escoger la buena parte todos los días de nuestra vida. Si no, algún faltante habrá en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos iremos a dormir enojados. El Señor no me dio esto, el Señor no me dio aquello. El Señor se olvidó de mí. Y te enojas. Y te enojas con el hermano, y te enojas con tu esposo, porque algo te falta. No te falta nada. No te falta nada, en Cristo tenemos todo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él escribió ese versículo desde una cárcel. Yo he aprendido, dijo Pablo, a contentarme, cualquiera sea mi necesidad. En otras palabras, en Cristo tenemos todas las provisiones, todo lo que necesitamos. Tenemos que apropiarnos de lo que Dios ha ofrecido libremente, perseguirlo y tomar posesión de Él. Los tesoros de Cristo están disponibles, pero no nos apropiamos de ellos. El corazón del amor de Dios se encuentra en la invitación. Ponga la palabra invitación del Padre a venir a disfrutar del banquete de sus provisiones. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué le hace acordar eso? ¿Qué parábola le hace acordar eso? ¿La parábola de quién? Del hijo pródigo. El corazón del amor de Dios se encuentra en la invitación del Padre a venir y a disfrutar del banquete de su provisión. Te hago una pregunta, ¿a quién invitas a cenar tú a tu casa? ¿A quiénes invitas a cenar? ¿A los que amas, a los que quieres, a los que con los cuales quieres tener una relación, verdad? Escucha, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha, el Señor quiere cenar con nosotros. Su invitación es una muestra de amor por nosotros. Pero esta es una invitación a una cena donde Él prepara el banquete con las provisiones. ¿Sabe lo que Él prepara para ti? Escucha, no prepara una comida física. Él prepara el gozo, Él prepara la paz, Él prepara el amor, Él prepara todo el fruto del Espíritu. Esa es la bendición de ese banquete. Mira, te sentaste con el Señor y el Señor te dice, ¿por qué no tienes gozo en tu corazón? ¿Por qué estás creyendo que te falta algo? Yo te quiero dar gozo. En mí encuentras el gozo.
¿Por qué estás tan conflictuado? A ver, toma de mí, yo te doy mi paz. ¿Te das cuenta? Ese es el banquete, esa es la cena con el Señor. ¿Por qué no te sientas en la mesa del Señor y aprendes de Él y le haces preguntas y Él te va a dar el camino, te va a indicar el camino? Mira, anda por acá, cuidado con esto, mejor frena, mejor detente, no hagas eso. ¿Ves? Cuando cenas con alguien, abres tu corazón. Ahí está el Señor. Ese es el banquete de sus provisiones. El Señor cuando cenaba con sus discípulos, Él les abría el corazón. Y cuando tú y yo somos perfeccionados en este amor, empezamos a conocer aspectos del carácter de Dios que no lo aprendemos en una clase de universidad, una clase de instituto bíblico. La teología. Aprendemos a conocer su corazón en la intimidad. Vamos. Esta tarde, cuando vayas a encarar el proyecto de la semana, deja que Dios escriba por ti. Deja que Dios haga la agenda. Deja que Dios te indique el camino. Deja que Dios, si tiene que cerrar y quebrar tus ídolos, lo quiebre. Eso es amor. Eso es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Nicodemo estuvo con el Señor fue de noche. Él era un principal entre los fariseos. Él era un maestro de la ley. Él tenía miedo de qué dirán si lo veían con el Señor, pero él tenía un fuego en el corazón. Él había visto a Jesús hacer milagros. Y concretó una cita de noche. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas dejar que mi palabra produzca esto en tu corazón. Una noche a solas. Quizás te falta, quizás nos falta con el Señor una noche a solas. ¿Hace cuánto que no pasamos 1 hora en oración, 2 horas en oración con el Señor? ¿Hace cuánto que no hacemos nuestros devocionales con la consistencia que antes hacíamos? ¿Hace cuánto que no nos damos como antes en nuestro primer amor lo hacíamos? Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Perfeccionémonos en el amor del Señor. La completa revelación del amor se encuentra en la casa del Padre. Allí hay un gozo real. Por eso el hijo pródigo, el hijo mayor estaba afuera. Escuche, el hijo mayor estaba afuera. No quería entrar, no quería ser parte de ese gozo. No quería ser parte de esa fiesta. Quizás tú te estás perdiendo las mejores bendiciones porque siempre estás enojado, siempre estás creyendo que tu hermano en la fe recibe más que tú. Siempre estás viéndole al otro, juzgándole al otro. Tú estás enojado, tú estás afuera de la casa del Padre. El Señor te dice, métete a la casa, siéntate a mi mesa y yo te voy a dar gozo, paz, perdón y te voy a mostrar quién soy. Acerquémonos a esa mesa. Es nuestro Padre quien nos invita. Él nos quiere abrir todos sus tesoros. Y sus tesoros se relacionan con todo lo que Él es, no con las cosas de este mundo. Las cosas de acá abajo se marchitan, las cosas de acá abajo se enmohecen, las cosas de acá abajo se arrumban, las cosas de acá abajo perecen. No te falta nada, no nos falta nada. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Perfeccionémonos en esta clase de amor. Comparta esta palabra a sus hermanos, a sus amigos. El día martes ya estará en YouTube esta prédica. Compártala con todos. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.